Hola, 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 mis amores, y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, La magia del cosmos. Para los que no me conocen, mi nombre es María Esperanza y yo soy la astróloga y coach de este espacio. Y el día de hoy les tengo un episodio especial para que podamos hablar acerca del eclipse total de luna llena en Virgo que estamos teniendo en este periodo para cuando estés escuchando este episodio. Este eclipse está sucediendo en la madrugada del 13 al 14 de marzo, pero está movilizando muchísimo. Es un eclipse que vamos a estar sintiendo a lo largo del mes y de aquí a los próximos 6 meses, por que así funcionan los eclipses, por su impacto, por ser el primer eclipse en Virgo que estamos teniendo en la temporada. Y fíjense que es un eclipse que está trayendo una lección bastante importante a nivel personal. Y por eso el episodio del día de hoy está dedicado a poder dejar ir, a poder soltar, a poder hacer espacio a lo que sí corresponde, a poder aprender a soltar lo que ya simplemente no va con nosotros. Y yo sé que esa es una de las cosas más difíciles a veces que nos toca hacer en la vida, porque el dejar ir no es algo que se nos da natural, es algo que al final sale con mucha práctica. Tenemos que tener mucho entendimiento, una perspectiva bastante amplia de la vida para poder dejar ir, pero el propósito de este episodio o el por qué quiero o me estoy sentando aquí a poder darte este mensaje es para que entiendas que el dejar ir no tiene que implicar sufrir. No tiene que implicar el sentir que me estoy desgarrando porque estoy dejando ir esto, o no tiene que tampoco significar una pérdida, porque a veces tendemos a relacionar mucho el dejar ir con el estoy perdiendo algo. Porque sí, el dejar ir implica que algo se queda atrás, implica que algo ya no es parte de nosotros, implica que ya no nos está acompañando en nuestro día a día, en nuestra rutina, en nuestra vida. Y de eso se está tratando mucho este eclipse en Virgo, porque Virgo es el signo de los hábitos, la purificación, el servicio, pero también es un signo que deja muy en claro lo que nos puede acompañar en nuestro día a día y lo que no. Es un signo sumamente analítico, pero al mismo tiempo es un signo de tierra que hace que podamos asentarnos. Es un signo mutable que también esta cuestión de lo que se deja ir y lo que queda atrás es muy flexible, se adapta a nuestro día a día. Entonces, el dejar ir para dejar llegar y la magia que hacemos en el soltar para poder hacer espacio tiene mucho que ver con la energía Virgo porque hay una purificación que se está haciendo al respecto. Y miren, el dejar ir da miedo. Y a veces una de las cosas más importantes que tenemos que dejar ir es justamente ese miedo, porque estamos muy acostumbrados a veces o nos acostumbramos muy rápido a lo que ya está. A lo que llega, tenemos un periodo como de adaptación y ya después nos acostumbramos a ello, a una relación, a un trabajo, a una manera de identificarnos, a un objeto físico, inclusive a una profesión, a todo lo que nos identificamos como tal. Y una de las lecciones más grandes que yo he tenido en la vida, sobre todo cuando ocurrieron esta serie de eclipses, pero con los nodos inversos, con el nodo sur en Piscis, el nodo norte en Virgo, fue que el dejar ir es dejar ir todo lo que ya no te puede acompañar, pero tu esencia, tu persona, lo que tú sí eres, es algo que nunca se va a quedar atrás. Entonces, hay veces que nos colocamos en situaciones, con personas, en ámbitos de nuestra vida que nos acompañan durante un periodo. Sí, un trabajo que dura X periodo de tiempo, 1 año, 30 años, 20 años, 15 años, 5 años. Buah. A veces también entramos en relaciones en donde tenemos como que la visión que deberían durar un periodo de tiempo largo, un periodo de tiempo en donde ese sufrimiento no nos alcance, ¿no? Entonces queremos proyectarlo a veces lo más lejos posible o inclusive algo con lo que nos identificamos. Pero llega un momento en el, ¿qué pasa cuando
es ese tiempo finito de lo que correspondía que esa situación, persona nos tuviese que acompañar. ¿Qué pasa cuando ese tiempo ya no corresponde más? Cuando ese tiempo llegó al tiempo y hora de la función de lo que tenía que cumplir. Y entonces ahí es donde entra nuestro apego, en donde ya hicimos una sobreidentificación con ese evento, con esa situación, persona, realidad, que el soltarla es como si estuviésemos soltando una parte de nosotros mismos. Y eso da muchísimo miedo. Da muchísimo miedo soltar a veces una relación que sabemos que no nos hace bien, que sabemos que ya no corresponde, que sabemos que ya no le está aportando ni le está agregando valor a nuestra vida, pero da mucho miedo el lo desconocido a qué pasa cuando esa relación ya no está, a ese vacío, a yo entiendo que lo tengo que soltar, pero me da mucho miedo con lo que yo me quedo o con lo que yo no me quedo, porque entonces ya no me quedo con la compañía de esa persona o no me estoy quedando ya con los hábitos que creé con esta persona o la costumbre con esta persona. Y yo sé que no me hace bien, pero me da más miedo a veces enfrentarme a ese vacío, enfrentarme a esa realidad, que a lo que ya yo tengo, que lo conozco, que es incómodo, pero es cómodo al mismo tiempo, porque es algo que ya está tan habitual que no es nuevo para mí. Yo sé cómo manejarlo, pero me va desgastando poco a poco, me va matando por dentro poco a poco, me va limitando poco a poco. Y hay veces en este proceso de dejar ir que tenemos que ser, bueno, hay veces no siempre, pero el ser sinceros con nosotros mismos es un gran paso para entender lo que simplemente ya no tiene espacio en nuestra vida. Porque honestamente, yo sí creo que en el fondo de nosotros, en esa alma, en esa visión de nosotros que tiene todas las respuestas, que sabe lo que nos conviene, lo que no nos conviene, lo que está bien y lo que no está bien, lo que nos hace bien y lo que no nos hace bien. Sabemos cuando hay algo que ya no nos está beneficiando. Sabemos cuando hay algo que decimos, ok, yo puedo entender que tengo apego, yo puedo entender que me está costando soltarlo, yo puedo entender que me está costando mucho dejarlo atrás, que tengo mucho miedo de poder soltarlo. Yo puedo entender eso. Pero a veces puedo llegar a mentirme a mí misma y entonces no lo veo, entre comillas, o no me escucho, o trato de distraerme, porque el enfrentar nuestra verdad a veces no es lo más fácil, a veces puede llegar a ser muy crudo, muy duro, muy difícil. Y el dejar ir, el soltar, creo que tiene que ir de la mano con la confianza, con la esperanza de que no me voy a enfrentar únicamente al vacío, sino es la confianza de entender que eso que no me está haciendo bien está haciendo espacio para lo que sí me puede llegar a hacer bien. Porque el soltar desde una persona, una situación, inclusive una emoción, siempre va a crear espacio. Y no significa que entonces vamos a estar soltando todo lo que tenemos para poder siempre estar creando más espacio. No, pero sí el atrevernos a soltar lo que sabemos que ya no corresponde, va a crear espacio para lo que sí corresponde. Y en ese crear espacio, uno, tenemos que ser muy valientes como para poder enfrentarlo. Y dos, tenemos que tener confianza plena en nosotros, en que la lección, el aprendizaje, se logró. Y aunque duela, y aunque es muy duro, y aunque es muy difícil, porque créanme, yo también lo viví de una manera sumamente difícil y fueron miles de procesos de soltar al mismo tiempo. Cuando a mí me tocó venirme a México, yo tuve que soltar muchas cosas de golpe. Mi país, mi carrera, mi pareja en ese momento, y eso fue durísimo. Mi casa, todos los recuerdos, todo se quedó allí. Toda la persona que yo era se quedó allí y se fue de un jalón. Se fue de un solo golpe y se fue todo de un solo golpe. Y durante yo más tiempo me aferré a eso, más sufrí.
Y eso es algo en lo que te quiero compartir con el dejar ir. Una de las cosas más difíciles de poder dejar ir es el apego o lo aferrados que estamos a eso que no queremos soltar. Y entre más nos aferramos a lo que no queremos soltar, más duele. Y es un dolor que realmente nos consume. Es un dolor que crea pánico. Es un dolor que sentimos que nos está acabando y nos está agotando poco a poco. Y el aferrarnos, nos podemos aferrar a muchísimas cosas. Nos podemos aferrar a una persona, nos podemos aferrar a una emoción, nos podemos aferrar inclusive a un rencor, nos podemos aferrar a una historia del pasado, nos podemos aferrar a una identificación, nos podemos aferrar a un pasado, a un objeto, a un familiar, a cualquier cosa nos podemos aferrar, a un proceso inclusive. Les digo, yo de alguna manera me aferré tanto al proceso de luto con mi papá que llegó un punto en que yo no tenía ni idea de cómo no vivir si yo no estaba en ese proceso de luto. Y el aferrar a eso era repetir esa historia constantemente. Y no fue hasta que yo me di el permiso de poco a poco irlo soltando, que entendí el daño que yo me estaba haciendo al estar tan aferrada a ese proceso de luto, que llegó un momento que el luto para mí era lo cómodo, era lo rutinario, era mi certeza, era lo con lo que yo me manejaba en mi día a día. Entonces, lo que les quiero decir con esto es, ¿qué pasa cuando tú ya estás siendo sumamente sincero contigo y sabes que eso que ya no corresponde se tiene que ir, pero sabes que te estás aferrando? Porque es muy fácil, ¿no? Es muy fácil que yo aquí en este episodio te diga, pues bueno, suelta, fluye. Como dicen, ay, pero simplemente fluye con la vida. Tú solamente suéltalo, drénalo y ya está, ¿no? Suena muy fácil, pero no es tan fácil. Porque uno, el aferrarnos, tenemos que preguntarnos realmente a qué me estoy aferrando. Porque a veces pareciera que me estoy aferrando a una persona, es que me estoy aferrando a mi novio, me estoy aferrando a mi novia, a mi esposo, a mi pareja, o inclusive a veces nos aferramos a personas que realmente no tienen relación con nosotros, pero es un crush o es un ex. Estoy súper mega aferrada al ex del pasado que yo sé que me terminó, que no corresponde, pero ahí estoy revisando sus historias en Instagram, viendo que está posteando, resulta que a lo mejor esa persona ya tiene pareja, siguió con su vida, pero yo sigo aferrada a todo lo que fue y a todo lo que no fue. Y entonces, ¿qué hacemos cuando nos damos cuenta y tomamos conciencia de lo aferrados que estamos? ¿Cómo nos permitimos entonces soltar? Creo que es importante que primero te preguntes por qué estás tan aferrado. ¿Qué te está dando esa situación, persona, cosa que te está generando una falsa sensación de certeza y de estabilidad? ¿Y por qué digo falsa sensación? Porque no es real. Porque la realidad es que no podemos estar aferrados a nada ni a nadie, porque nada ni nadie realmente nos pertenece, porque el control es sumamente ilusorio. Pero, ¿qué sensación de certeza, qué sensación de estabilidad, qué sensación de conocido nos está dando eso a lo que nos estamos aferrando? ¿Y por qué eso entonces no me lo puedo dar yo? ¿Qué me está dando eso que yo siento que yo no me puedo dar? ¿O qué sensación de certeza me está dando eso que yo le tengo tanto miedo a que no pueda llegar? Porque a veces nos aferramos a exparejas pensando que es que más nadie va a llegar. Es que más nunca voy a volver a tener una pareja, es que más nunca me voy a volver a enamorar. Y entonces, con ese miedo, me aferro a lo único conocido que yo tengo que me está dando esa sensación de pareja, de compañía, de amor, de em, gratificación, de validación, de acompañamiento. O a veces inclusive podemos llegar a aferrarnos a ese resentimiento o esa herida que el otro generó. Es que yo no puedo soltar a mi pareja porque en ese momento que me fue infiel o que me rompió el corazón o que me traicionó y entonces soltarlo yo no puedo porque vivo el recuerdo una y otra vez hasta que no me pida perdón, hasta que yo no vea que está sufriendo como me hizo sufrir.
Y así pasamos años. Y resulta que esa persona va rimbombante por la vida y nosotros pasamos años aferrados a algo que esa persona ya no considera más, que simplemente siguió adelante. Y entonces, ¿por qué no nos damos a nosotros ese mismo regalo de poder seguir adelante? Y es aceptar que la relación con esa persona en ese momento, en ese aquel, en ese entonces, me estaba mostrando partes de mí que yo no había sanado. Me estaba mostrando también o me estaba enseñando una situación que hoy en día me ha convertido en la persona que soy y me ha dado muchísimas bendiciones y me ha dado muchísimos regalos. Miren, ustedes no tienen idea de la cantidad de veces que yo le agradezco a Dios, a la luz y al universo de todo lo que sucedió en ese 2015. Porque si yo hubiese continuado con esa persona, uno, no estaría aquí, no haría lo que hago, no me dedicaría a lo que amo hacer, no estaría a lo mejor en México, pero sobre todo mi condición emocional fuese completamente distinta. Distinta, pero, y distinta no creo que de la mejor manera. Creo que hubiese sido distinta de una manera muy terrible. Entonces, el aferrarse a lo mejor a lo que no pudo ser en ese entonces, no me hubiese llevado a poder crear lo que me he permitido crear en el hoy. Entonces, a veces estamos esperando que el otro venga a pedir perdón, que el otro venga a arrepentirse, que el otro venga a darnos algo que supuestamente va a aliviar este dolor y va a aliviar este sufrimiento. Pero ¿qué pasa si no llega? ¿Qué pasa si esa persona no lo da? ¿Qué pasa si esa persona no tiene ni la voluntad, ni la disposición, ni la madurez, ni el desarrollo como para darlo? Y entonces nos vamos a quedar eternamente esperando a que eso suceda. Y llámese cualquier persona, tanto en una relación amorosa como esto puede llegar a pasar en una relación de trabajo. Es que estoy esperando que llegue mi jefe y me ruegue para yo volver y resulta que sigo aferrada a un trabajo que nada que ver. O inclusive en un trabajo que no me gusta, pero no me atrevo ni a descubrirme ni a explorar nuevas partes de mí que me puedan llevar a un trabajo diferente o a hacer algo completamente diferente. Y me aferro victimizándome una y otra vez de lo mismo, quejándome una y otra vez de lo mismo, ya sea de la misma situación con diferentes caras o de las mismas personas. Pero posiblemente soy yo la que no tiene la capacidad de soltar algo que me está dando demasiada comodidad, que es a lo mejor la queja repetitiva. Y no digo que fácil. En nada de esto yo he dicho es que es súper fácil poder hacerlo. No. En todo va a requerir un esfuerzo, una voluntad, disciplina, amor propio, pero sobre todo congruencia con nosotros mismos. Porque ya sea que estoy aferrada a un trabajo que quiero soltar porque me estoy quejando de él todo el tiempo y quiero hacer algo diferente, pero es que no tengo ni idea qué, pues me va a tocar descubrirlo y me va a tocar experimentar y me va a tocar arriesgarme y me va a tocar ver cosas nuevas de mí que sí puedo hacer. O inclusive con una persona, es que yo no lo puedo soltar porque es que lo amé demasiado, porque, ok, y es que el amor que se compartieron siempre se va a quedar contigo. Pero pregúntate si corresponde realmente en el presente, si tú estás teniendo esa reciprocidad en el presente, en quien eres hoy. Porque esperar, mis amores, no se espera por nadie, ni por nada, porque la vida sigue, porque es muy cruel con nosotros mismos aferrarnos a algo que nos dejó hace mucho tiempo, aferrarnos a algo que se fue hace mucho tiempo, o inclusive aferrarnos a algo que ya no nos quiere de vuelta. Nuevamente, en un trabajo, con una persona, con algo que ya nos está diciendo, es que ya yo no quiero estar en tu vida, es que yo de verdad ya no quiero estar aquí. Y a veces nos hacemos como los sordos, como que no escuchamos, como que no vemos, es que esa ya no es mi realidad, es que yo no lo estoy viendo.
Pero ¿qué pasa si sí lo estás viendo? Y entonces, ¿por qué quedarnos en un lugar, en una situación que ya no nos quiere a nosotros? Y no por mal, sino porque a lo mejor la vida ya nos está diciendo esto que ya no te quiere, si tú solamente te permites soltarlo, posiblemente puedes estar viendo lo que sí ya te quiere, un trabajo que sí ya te quiere, una pareja que sí ya te quiere en el macrocosmos, en el 99%, en todo, en la energía que ya creó todo lo que es y todo lo que puede llegar a ser, porque en esa energía ya tienes esa cuestión que deseas, esa pareja que sí te puede querer, ese trabajo que sí te puede querer, pero tienes que soltar lo que no corresponde para que eso pueda llegar. Yo siempre les digo en consultas, a nadie le gusta sentarse en una silla caliente. Esa es la peor sensación que existe, da demasiado cringe. Sentarse en una silla que estaba toda caliente y uno dice, uy, no. ¿Por qué? Porque no había pasado suficiente tiempo como para crear espacio para que esa silla se sintiese fría para mí. Entonces, si tú no te atreves a soltar lo que más o menos está, pero realmente no está, pero como te crea una sensación de acompañamiento, prefiero estar allí por el miedo a enfrentar lo que yo no sé si va a llegar o no va a llegar, porque entonces a lo mejor no confías en tu energía, en el universo y en tu alma, en que te guíe y en que quite los obstáculos del camino, para que entonces sí puedas ir a lo que sí te corresponde para ti en su totalidad, porque no vinimos a experimentar esta vida a medias, no vinimos a experimentar un trabajo a medias, no vinimos a experimentar una relación a medias, no vinimos a experimentar una familia a medias. Tú viniste a experimentarlo todo, completo, en todo lo que hay y en todo lo que es, pero posiblemente nos estamos aferrando a lo que hay por miedo a lo que será, por miedo a lo que sí tienes la capacidad de tener. Y entonces ahí es donde decimos, ok, entonces suena muchísimo más lógico simplemente soltarlo. Ahora, ¿cómo se suelta? Honestamente, con aceptación. Aceptar que a veces que lo que sucedió, que esa persona o ese trabajo o esa cuestión sucedió para mí y no es que me sucedió a mí. ¿Y cómo es que sucedió para mí? Sucedió para mi crecimiento, sucedió para mi evolución, sucedió para que yo pudiese conectar con un amor mucho más auténtico conmigo, sucedió para poder conocerme mejor, sucedió para hacer lo que me estoy destinada o destinado a hacer. Sucedió para mí y tengo que aceptar y entender que no todo tiene que ser para siempre, que hay cosas que llegan a su final, relaciones, situaciones, personas, y tienen la capacidad de llegar a un final. ¿Por qué? Porque algo se tiene que terminar para que algo nuevo pueda nacer. Porque si nada termina, ¿cómo nace algo nuevo? Es que no hay espacio. Entonces, en esta premisa de dejar ir es dejar llegar. Dejar ir es hacer espacio. Dejar ir es ser fiel y ser auténtico contigo. También es dejar ir, es tener confianza en ti. Dejar ir es postrar y colocar esa confianza y esa certeza en ti, en que vas a escoger mejor, en que vas a hacer las preguntas correctas, en que te vas a mover por la vida o con la vida con muchísima más experiencia, porque la persona que eres hoy no es la misma persona que inició con lo que te estabas aferrando. Y en el proceso de soltar, también estás adquiriendo muchísimas más herramientas. Y a lo mejor es soltar el miedo, a lo mejor es soltar una situación de hace tanto, pero tanto tiempo que te estaba frenando y que posiblemente no te estaba dejando experimentar mucho de los deseos que tú quieres en el hoy. Y sí, podemos a veces aferrarnos a situaciones que ni siquiera sabíamos que estábamos aferrados. Y que cuando el cuerpo lo muestra, cuando la vida lo muestra, decimos, wow, yo no sabía que yo estaba tan aferrada a esto. Les digo, a mí me está pasando ahorita. Yo no sabía que yo estaba tan aferrada a una situación que había pasado hace tantos años, desde el 2015. Porque sí, yo solté el tema que tenía que ver con mi expareja,
pero resulta que no solté otros temas que se estaban desarrollando en ese mismo momento, que tenían mucho más peso, mucho más fuerza, que fueron inclusive 1000 veces más dolorosos. Y me acostumbré al dolor, porque nos acostumbramos a veces inclusive hasta el dolor. Y hoy en día, cuando decimos, ok, primero que todo lo quiero soltar y lo quiero liberar, voy a tener que aceptar lo que sucedió. Voy a tener que entender qué me dio, a qué punto me llevó y quién soy el día de hoy. Pero también es entender que a lo mejor esa situación, ese recuerdo, esa instancia ya no me pertenece. Ya no me pertenece. Y el hecho de que yo lo viví en el momento no significa que lo tengo que seguir reviviendo, porque a veces pensamos que en el revivir el dolor vamos a tener el alivio. En el revivir el dolor, esa persona que a lo mejor ocasionó el dolor, entonces se va a dar cuenta. Y como les repito, ¿y qué pasa si no? Y entonces cargamos con ello eternamente y nos bloqueamos eternamente y tenemos una carga que no corresponde eternamente. No. Entonces, en este eclipse que está fuerte, está movido, está bastante estimulante, diría yo, ¿a qué sí le vas a hacer espacio? ¿Vas a ser tú lo suficientemente valiente contigo y con tu alma como para confiar en tu alma? Y por ego nos estábamos a lo mejor aferrando a algo que no correspondía. Pero puedes tú soltar lo que te está haciendo tanto daño. Y sí, mi corazón, el soltar a veces duele. El soltar puede ser muy doloroso, el soltar puede llegar a dar mucho miedo. Pero una vez que respiras, una vez que empiezas a hacer espacio, entiendes por qué era tan importante ese soltar. Entonces, en el episodio del día de hoy, te animo a que sueltes. Te animo a que sueltes esa emoción, ese dolor, esa carga que te estaba pesando tanto. Te animo a que sueltes a esa persona que tú sabes que ya no corresponde en tu vida. Te animo a que sueltes ese trabajo que ya lo único que te está haciendo es que te está drenando. Pero ojo, no es que lo sueltas y renuncio y se acabó. No, no. Suéltalo a nivel de carga energética y enfócate en lo que sí puede llegar a ser un nuevo trabajo, unas nuevas habilidades, una nueva creación, en lo que sí. Puedes soltar ese resentimiento que a lo mejor vienes arrastrando desde tanto tiempo. Puedes soltar esa espera de que va a venir el otro a salvar o que va a venir el otro a darte emocionalmente lo que tú necesitas. ¿Qué pasa si lo sueltas y te lo das tú? Así que mis amores, con eso quiero darles este episodio que sea lo más corto y conciso, porque ustedes saben que yo hablo un montón, pero importante, no solamente en este eclipse, sino a lo largo de la vida. Creo que con el nodo sur en Virgo vamos a estar practicando mucho esto, vamos a estar integrándolo, pero sobre todo en muchas etapas de nuestra vida nos toca dejar ir para dejar llegar, toca dejar ir para hacer espacio, pero sobre todo nos toca confiar en nosotros. Así que les mando un beso. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Recuerda que si estás en Spotify, regalarle 5 estrellitas al podcast para poder seguir creando contenido y que pueda llegar a todas las personas que necesiten escucharlo. Y recuerda de compartir este episodio con alguna persona cercana que tú tengas, que tú sepas que tiene que dejar ir algo, que lo tiene que soltar y que a lo mejor esta puede ser la señal para hacerlo. Así que les mando un beso, que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio. Los quiero mucho. Adiós.